Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que sinceramente nos ha dejado a muchos de ustedes y a nosotros muy impactados. Cuando la noticia empezó a circular, fue inevitable sentir una mezcla de preocupación y curiosidad. Hablamos nada más y nada menos que de Demet Özdemir, una artista que todos conocemos y admiramos por su talento y carisma. Y la verdad es que la información que ha salido a la luz sobre su reciente experiencia en el hospital, y especialmente sobre la depresión que parece estar enfrentando, es algo que merece ser contado con el respeto y la profundidad que se merece. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera de Demet. Es una figura que inspira, que nos hace soñar con sus personajes y que, a través de la pantalla, nos ha regalado tantos momentos memorables. Por eso, cuando escuchamos que había estado ingresada en un hospital, la preocupación fue inmediata. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará bien? Estas preguntas se dispararon en nuestras mentes. Pero lo que ha salido a la luz va más allá de un simple malestar físico. Parece que estamos ante una situación mucho más compleja, y es la verdad sobre su depresión lo que nos ha dejado realmente tocados. En este vídeo vamos a intentar desgranar esta noticia, no desde el morbo, sino desde la empatía y la comprensión. Queremos entender qué puede estar sucediendo, qué significa para una figura pública enfrentar algo tan íntimo como la depresión, y qué podemos aprender todos de esta situación. Así que si quieren saber más sobre este tema que nos ha conmocionado a todos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, lo que es más importante, nos ayudarán a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, empecemos. Como les comentaba, la noticia de Demet Özdemir en el hospital y la posterior revelación sobre su lucha contra la depresión han generado un gran revuelo. No es para menos. Estamos hablando de una joven artista que en apariencia, tiene una vida envidiable. Una carrera exitosa, reconocimiento internacional, miles de admiradores. ¿Cómo es posible que una persona en esas circunstancias esté pasando por algo tan difícil? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando vemos que personas con todo, aparentemente a su favor, enfrentan problemas de salud mental. Y ahí radica una de las verdades más duras de la depresión: no entiende de éxito, de fama, ni de dinero. Es una enfermedad que puede golpear a cualquiera, sin importar su estatus social. La información que ha trascendido, y que ha sido confirmada de manera más o menos oficial, apunta a que Demet Özdemir experimentó un ingreso hospitalario. Las razones de esta hospitalización no se limitaron a dolencias físicas comunes como un resfriado o una gripe. Los informes y los comentarios que han surgido sugieren un estado de agotamiento extremo, una profunda tristeza y una incapacidad palpable para gestionar las presiones del día a día. Estos síntomas son claros indicadores de un cuadro depresivo que aparentemente ha alcanzado un punto crítico, obligándola a buscar atención médica profesional. Imaginemos por un momento el peso de estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada elección, cada palabra de una figura pública es analizada, comentada y a menudo criticada por miles, o incluso millones, de personas. Para alguien que ya está librando una batalla interna contra una enfermedad mental, este ambiente puede ser devastador. Es como intentar recuperarse de una herida profunda en medio de una tormenta constante, donde los vientos del juicio y la presión nunca cesan. La depresión no es simplemente una tristeza pasajera o un estado de ánimo decaído. Es una enfermedad compleja y multifacética que afecta profundamente el estado de ánimo, la cognición, el comportamiento y el bienestar físico de una persona. Sus manifestaciones son variadas y pueden incluir desde alteraciones severas del sueño hasta cambios drásticos en el apetito. La fatiga extrema, la dificultad para concentrarse, sentimientos persistentes de inutilidad o culpa, e incluso pensamientos de autolesión o suicidio son síntomas que pueden acompañar a esta enfermedad. Y cuando una figura pública admirada por tantos revela estar sufriendo, se añade otra capa de complejidad, el estigma social asociado a la salud mental. Con demasiada frecuencia, estas personas se enfrentan a juicios precipitables, comentarios hirientes y acusaciones infundadas de buscar atención o de ser débiles. Lamentablemente, este tipo de reacciones no hacen más que exacerbar el sufrimiento y dificultar aún más el camino hacia la recuperación. El proceso de recuperación, o al menos de manejo de la depresión, para Demet,
y para cualquier persona en una situación similar. Es un desafío inmenso. El simple hecho de haber necesitado una hospitalización subraya la gravedad de su situación, indicando la necesidad de intervención profesional y de un entorno seguro y de apoyo para iniciar su sanación. Y es precisamente en este punto donde la importancia de abordar estos temas de forma abierta y sin tabúes se vuelve fundamental. Cuando figuras públicas como Demet Özdemir deciden compartir, de una forma u otra, su lucha, nos brindan una oportunidad invaluable para la educación colectiva y para desmantelar los muros de silencio y vergüenza que aún rodean a la salud mental. Piensen en el impacto transformador que esto puede tener. Que una persona a la que admiras, que percibes como fuerte y exitosa, esté atravesando una experiencia similar a la que quizás tú mismo estés viviendo, o que sepas que alguien cercano está sufriendo, puede ser un faro de esperanza. Puede hacer que esa persona se sienta menos sola, menos avergonzada, y puede proporcionarle el coraje necesario para buscar ayuda. Es un recordatorio poderoso y necesario de que todos, sin importar nuestro nivel de fama, nuestro éxito profesional o la cantidad de me gusta que recibamos en las redes sociales, somos seres humanos con nuestras propias vulnerabilidades y batallas internas. La triste verdad sobre su depresión, tal como ha sido titulada en algunos titulares, no reside en la verdad en sí misma, sino en la triste realidad de que la depresión es una enfermedad real y grave, y que puede afectar a cualquier persona, incluso a aquellas que desde el exterior parecen tener una vida perfecta. La tristeza se manifiesta en el hecho de que en nuestra sociedad todavía existe una gran resistencia a hablar de salud mental con la apertura y la compasión que merece. La tristeza radica en el estigma que fuerza a las personas a ocultar su dolor, a simular que todo está bien, cuando por dentro están sumidas en un sufrimiento profundo. Es absolutamente crucial comprender que la depresión no es una elección. Nadie elige sentirse de esta manera. No es una falla de carácter ni un signo de debilidad. Es una condición médica tan válida y real como cualquier otra enfermedad física, que requiere comprensión, apoyo y tratamiento profesional. El hecho de que Demet haya buscado ayuda en un entorno hospitalario es, en sí mismo, un acto de valentía y un paso necesario para su bienestar. En lugar de juzgarla o especular de manera hiriente, deberíamos felicitarla por su fortaleza al tomar esta decisión vital. La industria del entretenimiento, con sus exigencias constantes, impone presiones inmensas. Las largas jornadas de filmación, los viajes incesantes, la imperiosa necesidad de mantener una imagen pública impecable, las críticas despiadadas y las comparaciones constantes pueden tener un impacto demoledor en la salud mental de cualquier persona. Y cuando esa persona es una figura tan querida y admirada como Demet, la presión se magnifica exponencialmente. Es fácil olvidar que detrás de la estrella deslumbrante hay un ser humano con sentimientos, miedos y, sí, también momentos de profunda fragilidad. Es posible que la depresión de Demet haya sido un proceso que se gestó durante mucho tiempo, una acumulación gradual de estrés y agotamiento que finalmente culminó en un punto de quiebre. O quizás haya sido desencadenada por un evento específico, aunque no dispongamos de los detalles. Lo verdaderamente importante en este momento no es desentrañar el porqué exacto de su situación, sino comprender el qué está sucediendo y, sobre todo, cómo podemos reaccionar como sociedad. La respuesta debe ser inequívoca: empatía, comprensión y un respeto absoluto por su privacidad y por su proceso de recuperación. La noticia impactante no debería ser el hecho de que una actriz famosa esté deprimida, sino más bien que todavía nos cause sorpresa y que sigamos tratando la salud mental como un tema tabú. Lo verdaderamente impactante es la revelación de que una persona que proyecta tanta luz, energía y alegría en la pantalla, pueda estar luchando internamente con una oscuridad tan profunda. Y es en esa dicotomía donde reside una lección invaluable para todos nosotros: la importancia vital de cuidar nuestra propia salud mental y la de las personas que nos rodean. ¿Qué podemos hacer como seguidores y como público ante situaciones como esta? En primer lugar, informarnos. Es fundamental entender que la depresión es una enfermedad, no una debilidad o una elección. En segundo lugar, debemos abstenernos de realizar comentarios hirientes y especulaciones morbosas. Si sentimos la necesidad de expresar algo, que sea un mensaje de apoyo sincero, de ánimo y de respeto. Y en tercer lugar, y esto es quizás lo más importante, debemos prestar una atención constante a nuestra propia salud mental y a la de nuestros seres queridos. Si percibimos que alguien está sufriendo, no debemos minimizar su dolor. Debemos ofrecer nuestro apoyo incondicional, animarle a buscar ayuda
profesional si es necesario y sobre todo, hacerle saber con toda certeza que no está solo en su lucha. La experiencia de Demet Özdemir en el hospital y la posterior revelación sobre su batalla contra la depresión nos recuerdan una verdad fundamental: la verdadera fuerza no siempre reside en la ausencia de debilidad, sino en la valentía para afrontarla y superarla. Nos enseñan que la vulnerabilidad no es un sinónimo de fracaso, sino una manifestación intrínseca de nuestra humanidad. Y una vez más, nos invitan a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la conversación sobre salud mental. Porque al hablar abiertamente de ella, al compartir nuestras experiencias, al apoyarnos mutuamente, estamos activamente construyendo un mundo más compasivo, comprensivo y saludable para todos. En resumen, la noticia sobre Demet Özdemir y su depresión nos ha sacudido, sin duda, pero también nos ha brindado una valiosa oportunidad de reflexión y de crecimiento colectivo. Hemos analizado cómo la depresión no distingue entre el éxito y la adversidad, cómo la inmensa presión de la vida pública puede afectar la salud mental y la crucial importancia de la empatía, la comprensión y la acción colectiva en el tratamiento y la desestigmatización de la salud mental. Agradezco enormemente su paciencia y su atención mientras desgranábamos este tema tan delicado y, a menudo, doloroso. Espero sinceramente que este vídeo les haya ofrecido una perspectiva más clara, un entendimiento más profundo, y sobre todo, que les haya inspirado a ser más compasivos, más conscientes y más activos en la promoción de la salud mental, tanto en sus vidas como en las de quienes les rodean. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema tan relevante? ¿Han tenido alguna experiencia personal o cercana que les gustaría compartir, siempre desde el respeto, la confidencialidad y con el ánimo de aportar a esta conversación? Les invito a que dejen sus comentarios abajo. Sus aportaciones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si este contenido les ha parecido valioso, útil o inspirador, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación vital llegue a un público aún más amplio, y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que les interese, les aporte y les mantenga informados. Nos vemos en el próximo vídeo.